La va a realizar el doctor Carlos Augusto Yepes, presidente del comité. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna, magíster en epidemiología crítica, endocrinólogo en el Hospital Universitario Clínica San Rafael desde el año 2008, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología y es presidente del comité. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por fomentar este espacio tan importante. Para todos los que de buena voluntad quisimos en muchos de los casos hacer parte de un comité de ética en investigación. Una de las misiones de un hospital universitario es recibir profesionales en formación, hacer convenios con las universidades y cuando uno está en la universidad necesita generar conocimiento, a veces es simplemente conocimiento básico, simplemente leer libros, textos, a veces artículos, pero a veces uno ya empieza a saber tanto de un tema que en general tiene que aportar algo y eso es lo que pretende la universidad, que uno sepa tanto de un tema que al final pueda aportar su granito de arena para el conocimiento. Y esa es una de las misiones del hospital, generar conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de investigador, a veces confundimos el reclutador de los pacientes de la industria. Digamos que desde el punto de vista técnico eso es investigador, ese es el investigador, pero desde el punto de vista académico no necesariamente es investigador. Por ejemplo, para ser uno autor de un artículo en una revista, uno tiene que estar involucrado en la mayoría de los procesos de desarrollo del estudio, desde el diseño, la idea inicial, el diseño, llevar a cabo todo el proceso de investigación, reclutar evidentemente y luego finalmente analizar eso y dar una conclusión. Entonces finalmente ocurre algo que es injusto, pero no es injusto solamente con el ámbito académico, sino que también es injusto para la gente que es muy pila, que es brillante y que trabaja para la industria. Piensen ustedes que ustedes trabajan para un laboratorio y que ustedes tienen una idea brillante de decir, voy a evaluar una tecnología o voy a evaluar un medicamento que yo he diseñado y la empresa le dice, no, pero es que usted trabaja para mí, ¿cómo lo vamos a poner de primer autor? Más bien vamos al hospital X, Y o Z, que es famoso porque tiene muchos pacientes en riesgo cardiovascular o en diabetes o en lo que sea, y cuando uno va a los congresos, uno dice, ah, es el trabajo del profesor tal o es de tal universidad, y mentiras, no era el trabajo, sino que le dan la primera autoría al primer reclutador o al que tenga más publicaciones, y eso no tiene sentido. El que realmente diseñó el estudio está al final de la lista y eso no es justo, para la persona de la industria que desarrolló el estudio. Entonces están utilizando la academia para darle validez y visibilidad a los estudios clínicos. Luego, entonces cuando hablamos de investigador en la academia no estamos hablando empezamos a tener una confusión porque entonces estamos hablando del investigador, pero es el investigador de una idea que no es propia, que no ni siquiera es de colombiana, y que va a reclutar a algunos pacientes. Bueno, hablamos de investigador, pero en el campo académico hablamos de investigador, es aquel profesional que quiere desarrollar una idea y quiere contribuir a la generación de conocimiento. Y el Hospital Universitario Clínica San Rafael siempre ha entendido que investigación se refiere a esto último, es a la persona que quiere desarrollar conocimiento. Y en ese ámbito, el Comité de Ética en Investigación no está orientado en el hospital primariamente a vender servicios de estudios para la industria, aunque sí se hace. Está dirigido a evaluar estudios de los residentes, fellows, e incluso estudiantes de pregrado, que son más de un centenar cada año en el hospital, y que como requisito de grado se les pide un estudio de investigación. Y ahí va mi segunda reflexión. Nuestros programas académicos son
lo suficientemente estructurados como para exigir que al final de una residencia de ginecología, de cirugía plástica, de medicina interna, el graduando haya generado nuevo conocimiento, y entonces se le ha respetado el tiempo durante la residencia para que se prepare para la investigación, porque en nuestro comité nos damos cuenta que el residente no tiene ni idea de estudios clínicos y solo se le da el curso de buenas prácticas clínicas a la persona que quiere involucrarse con la industria para ser investigador, pero es rara vez que se le da un curso así de estructurado a los investigadores propios. Ni siquiera saben cómo es un consentimiento informado, cómo lo tienen que llenar, cuáles son las responsabilidades del investigador, cuáles son los derechos del paciente. Entonces, bajo esta aclaración, el hospital tiene un comité de ética en investigación creado en el 2008, certificado en el 2012 bajo la normatividad actual por el INVIMA, y esto fue liderado por la presidenta de ese entonces, la doctora Paola Páez, que era bioeticista y además genetista. Pero siempre, como les dije, más para estudios propios con intervención, pero también para la industria. Y esto también es importante y puede generar confusión, porque muchos dicen, pero si ustedes no quieren trabajar tanto con la industria, entonces no se certifiquen ante el INVIMA, porque ¿para qué? Pero muchas veces se hacen intervenciones con tecnología o con medicamentos desde la universidad, y entonces los derechos de los sujetos sí son los mismos. Si yo voy a hacer un estudio con una insulina y quiero ver cuál es la mejor dosis en el hospital X o Y, ambas aprobadas en Colombia por el INVIMA, pero yo quiero hacer ese estudio, estoy interviniendo con una molécula y tengo que tener unos criterios claros desde cómo reclutar, hacer el consentimiento informado, cómo llevar toda esa investigación con una molécula de forma adecuada. Pero adicionalmente, gracias a esta certificación, el comité se abrió a la posibilidad que la industria pidiera participar con algún investigador propio del hospital en lo que llamamos estudios de la industria, ¿no? Nuestro comité es multidisciplinario, sin embargo, es difícil y es un reto para nosotros tener la independencia que uno quisiera tener porque es un comité de ética institucional. Desde el punto de vista personal, y aquí hay un miembro más del comité, podemos dar fe de que nos sentimos respetados y no sentimos presión, pero desde el punto de vista del organigrama estamos trabajando para que no dependamos ni de la oficina de investigaciones ni de la oficina de docencia, sino que dependamos directamente de dirección médica, para que no haya ese conflicto de interés, porque no solamente es conflicto de interés tratar de ganar dinero, también es conflicto con estudios de la industria, sino también es conflicto de interés tratar de publicar cualquier cosa a cualquier precio para que la institución o para que la persona se gradúe o porque es un requisito de grado. Y eso hace que pueda haber conflicto de interés entre la persona de educación y el comité. Así que nuestra meta es, y eso ya lo tenemos avalado, pero tiene que estar actualizado en el organigrama, que el comité no dependa ni de investigación ni de docencia, sino directamente de el director científico. Somos 7 miembros, 3 mujeres y 4 hombres, un representante de la comunidad, mujer, economista, es una paciente con enfermedad reumatológica crónica de 39 años, además ella hace de secretaria del comité. Es importante también porque en nuestro hospital pues tenemos a veces solicitudes de estudios en este tipo de población. Tenemos un miembro no científico, un técnico en sistemas de 36 años, es experto en archivo y él trabaja directamente en el hospital. También tenemos otro miembro científico, es enfermera del hospital y ella también es paciente de una enfermedad endocrinológica directamente del hospital. Tenemos un bioeticista que es un sacerdote católico, pero además él es médico, tiene 44 años
y tenemos una química farmacéutica de 37 años, mujer, que hace parte también del comité. Finalmente tenemos otro miembro científico que es un pediatra, neonatólogo, y yo que soy el presidente. Tenemos una reunión mensual que más o menos empieza a las 8 de la mañana y termina tipo 11 de la mañana. Revisamos protocolos de estudiantes o docentes de la institución con el objetivo de mirar la investigación propia, más o menos 2 a 3 protocolos al mes. Y ahí tenemos muchas dificultades porque la mayoría, lo que decía el expositor anterior, en teoría hay un comité en las universidades que evalúa, que es como un semillero de ideas y evalúa la pertinencia de la idea y evalúa que metodológicamente esté bien. Cuando llegan al comité, el 50% de los artículos tienen falencias graves en metodología. Y uno les pregunta y dicen, no, pero es que en la universidad la tarde de investigación son los miércoles o los viernes en la tarde y me atienden 15 minutos y esto fue lo que me hicieron rápidamente, y entonces ahí él construye una cosa que a veces son disparates, y lo que vemos es que no hay relación entre lo que se le pide que haga para graduarse, que es generar conocimiento nuevo, y finalmente lo que la universidad usualmente le da de soporte para desarrollar esa idea. Entonces a veces nos preguntamos nosotros, o les dan más tiempo y de verdad los entrenan en investigación, o deberían quitar o considerar quitar en algunos de estos programas el proceso de una investigación propia si no tienen el tiempo y no es una prioridad para ese proceso. Muchas veces llamamos a estos residentes para, venga, necesitamos que se reúna con el comité para que nos explique su protocolo, y el jefe de residencia, el profesor, le dice, no, es que él va a salir como cirujano, él va a salir a operar, él no va a salir a investigar, y textualmente nos lo dicen. Entonces a veces hay como un doble lenguaje donde se le exige investigación, pero por otro lado no se le dan las herramientas y se cree que investigación es como leer rápidamente, y no se entiende que es un proceso de años, y los que hacemos investigación hemos llevado un proceso y seguimos necesitando aprender y aprender y aprender. Entonces en 2 o 3 años de un fellow o de una residencia no sé si eso valga la pena. Y los protocolos de la industria más o menos tenemos uno mensual o uno cada 2 meses. Actualmente tenemos 11 protocolos académicos en curso, sin embargo hay alta rotación porque usualmente los protocolos de los estudiantes, aunque no siempre, son retrospectivos de corta duración, y protocolos de la industria tenemos en curso 5 observacionales y 5 ensayos clínicos con intervención farmacológica. ¿Cuáles son los retos de nuestro comité? Pues primero entender que aunque estamos en un hospital universitario y aunque hay un centro de investigación y aunque hay una oficina de docencia, nuestro principal deber es proteger a los sujetos de investigación. Ya la oficina de docencia mirará cómo investigan más, cómo publican más, la oficina de investigaciones también, pero nosotros estamos dirigidos a los sujetos de investigación en un hospital de alta complejidad, con vocación académica, pero con población en riesgo. Tenemos pediatría, neonatología, tenemos una población de ancianos grande, tenemos varias unidades de cuidado intensivo, tenemos un servicio de obstetricia, todas poblaciones que potencialmente pueden ser vulnerables. Mejorar los conocimientos sobre ética en investigación de los estudiantes de pre y posgrado y también de los médicos que trabajan ahí y quieren hacer investigación propia. Esto lo hacemos con cursos, especialmente en buenas prácticas clínicas, capacitación, pero no sin ciertas dificultades como les mencionaba antes. No necesariamente hacer un paseo de los protocolos por varios comités es malo. ¿Por qué? Porque a veces se niegan los protocolos porque son demasiado complejos para la capacidad instalada de una institución. Nosotros consideramos que nosotros somos un comité pequeño,
en un hospital que está empezando a hacer investigación con la industria, por lo que nos tomamos la libertad de escoger los protocolos que creemos que son de bajo riesgo para nuestro hospital. De pronto ese mismo protocolo en un hospital con mucha más experiencia, con mucha más capacitación o mucho más personal puede pasar perfectamente. Entonces no está mal presentarlo, lo que pasa es que si el error es grave y lo presentan acá y lo presentan en otro lado y se pasa el error grave, ahí sí. Pero también puede ser que no haya error grave, sino que no en nuestro caso nos sintamos en la capacidad de dar visto bueno, porque podemos prever que puede exceder la capacidad de nuestro hospital para ciertos protocolos de la industria de alta complejidad o también académicos. Vigilar la conducta adecuada de la industria de los investigadores en los estudios observacionales. Eso también es importante porque hay medicamentos costosos que ya están aprobados por el INVIMA en múltiples áreas de la medicina interna y de otras áreas, donde el patrocinador hace estudios de siembra, es decir, quiero saber qué tanto dolor tiene con la aplicación de mi medicamento. Entonces voy a tomar los pacientes que usted formule de aquí al próximo año. Por debajo de cuerda le está diciendo formúleme el medicamento, porque es que el mismo médico que es el tratante, es el investigador y va a hacer un estudio observacional de un medicamento que tiene competencia. Y eso llegan con mucha frecuencia. Entonces toca tener como algo muy, muy sustentado que definitivamente participar en este estudio no va a afectar la formulación y que no es un estudio de siembra para que empecemos a usar un medicamento costoso en nuestra institución. Como les mencionaba anteriormente, otro reto es mantener la independencia en la Oficina de Investigaciones y del Departamento de Docencia, no solamente en el organigrama, sino que se haga efectivo. Y una de las cosas que mencionaron previamente que puede facilitar para que no haya sesgo de publicación, porque decían, no, es que se publican solo los resultados positivos. Y eso no es del todo cierto. Digamos que en epidemiología clínica hay ya hace algunos años, una iniciativa que se llama clinicaltrials.gov, donde el médico que va a hacer, ya sea con la industria o investigación propia de intervención, un ensayo clínico, lo debe inscribir en esta página para que cuando uno busque diga, ah, mire, hay tantos estudios, no solamente los que están publicados, sino los que inicialmente, antes de ser llevados a cabo, se pusieron en esta página. Entonces, para evitar ese sesgo de publicación, de solo publicar lo positivo, se está pidiendo que todos nosotros, cuando hagamos un ensayo clínico de intervención, registremos nuestro estudio en esta página para que tenga visibilidad, para que nos comprometamos a publicarlos independientemente de si los resultados son positivos o negativos. Muchas gracias.